Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Bienvenidos, maestras y maestros, a nuestro programa Pedagogía al aire. Hoy tenemos un tema muy importante, es la biblioteca como espacio pedagógico. Invitados muy especiales para este programa. Tenemos a Luis Alonso Londoño, exdirectivo sindical y parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, es decir, de alta experiencia en la organización. Está nuestro compañero bibliotecólogo Rubier Echavarría Agudelo, quien está responsable, por supuesto, de la biblioteca Adida Confenalco. Y el compañero Carlos Enrique Mosquera, educador de Ciencias Sociales, vinculado en Copacabana. Este es un espacio ligado a la Secretaría de Asuntos Pedagógicos del sindicato, quien a través de su directivo Harold Ibargüen se ha programado la realización de este programa Pedagogía al aire, porque creemos desde esa apuesta pedagógica resaltar el papel del educador como intelectual de la pedagogía. Y este programa, si se puede decir, es la voz de experiencias, procesos allá en el aula, en las subregiones, en los espacios en donde el educador hace experiencia, hace praxis pedagógica. Es un espacio precisamente para reivindicar la pedagogía como epicentro de el ser maestro. Vamos a realizar un conversatorio que nos permita ese diálogo de saberes, de conocimientos, de experiencias alrededor de un tema central que es la biblioteca, convenio Adida Confenalco. Así que entonces vamos a darle inicio a ese diálogo entre quienes están aquí participando desde su experiencia, desde su formación, su dedicación, su esfuerzo, sus ideales que han permitido a lo largo de más de 20 años esta experiencia, y queremos hoy resaltarla, ponerla en escenario del sindicato, por supuesto, vía YouTube y otros medios virtuales. Esperamos cada vez llegar a otros espacios para rescatar la biblioteca como espacio de formación pedagógica. Entonces vamos a posibilitar ese conversar alrededor de algunas preguntas que voy a poner, si se quiere, en este diálogo. Vamos a empezar, por supuesto que cada uno va a dar su punto de vista, su experiencia, su opinión, cómo vio, cómo ha vivido ese diálogo. Entonces, cualquiera puede iniciar ese paso de exponer. La primera pregunta que voy a poner en juego es hoy, ¿cómo se gestó la idea de una biblioteca para maestros y maestras? Es decir, el origen de este proyecto. Entonces pueden tener la palabra un compañero que está aquí, quien fue el iniciador de esa experiencia, de esa apuesta. Y queremos que desde su ser, hoy, después de muchos años, decirnos cómo se gestó esa idea, por qué se gestó, si hay otras experiencias en el país. Es decir, dialoguemos sobre este proceso llamado Acuerdo Biblioteca Adida Confenalco.
Bueno, Alonso. yo quisiera pues como empezar un poco con la historia, es bastante larga, pero voy a tratar de ser breve como en la misma. Para el año 1989, quien les habla fue nombrado secretario de Asuntos Pedagógicos, Culturales y Deportivos aquí en Adida. En aquel entonces los directivos se nombraban era por la asamblea y no por voto directo. En aquel entonces yo tenía muy buenas relaciones con el sindicato de Sofasa, que traían los motores desde Japón en unos guacales, en unas cajas de madera. Recientemente, para el año 86, el compañero presidente asesinado, Luis Felipe Vélez Herrera, había adquirido el lote en propiedad de donde hoy actualmente está la sede administrativa. Ahí había un parqueadero completamente vacío, y entonces yo me di a la tarea con las maderas a hacer realmente un espacio con los guacales, hacer un espacio amplio donde se pudiera realmente comenzar una biblioteca, porque en aquel entonces lo que se tenía o se almacenaba como intelectualidad sindical era la revista alternativa, libritos de Mao Zedong, de Stalin, de Lenin, uno que otro de Gramsci, uno que otro de Mario Arrubla, de Stanislao Zuleta. Eso se tenía allí, pero todavía no se había consolidado realmente pues como ese proyecto de biblioteca. Para el año 1994 se hizo la segunda Asamblea Pedagógica Departamental, y eso nos trajo a nosotros como sindicato muchos insumos educativos, pedagógicos, culturales, deportivos, de toda índole. Esas ponencias que presentaron en la asamblea se fueron organizando, se fueron clasificando y se fueron consolidando como material de insumo para la biblioteca. No se votó, sino que por el contrario se fue clasificando y se fueron haciendo, digamos, como unas líneas de análisis y de investigación con cada una de esas ponencias presentadas allá. Ya para ese año 95-96 se empieza a gestar verdaderamente el proyecto como un proyecto de largo alcance, y es así como en el año 2000, igualmente pues siendo miembro del Consejo Directivo de Confenalco, se le presenta a todo el Consejo Directivo de Confenalco la propuesta de una biblioteca especializada en pedagogía, didáctica e investigación para el magisterio antioqueño y colombiano. Es así como el Consejo Directivo de aquel entonces aprueba dicho proyecto y se arranca con la biblioteca concertada Adida Confenalco a principios de este siglo, en el 2001. De ahí se arrancó verdaderamente pues ya la biblioteca como tal. Empezaron a clasificarse los libros, a conseguirse libros, a clasificar muchas más ponencias, los trabajos que llegaban de los maestros, con una virtud de que todo era la palabra de los maestros y el habla de los maestros. Y porque los maestros ya en esta sede sindical, un poco ya más organizada, para el año 94 ya estaba pues como el edificio hecho, venían a preguntar: Alonso, un taller que me sirva para dar tal tema. Ofelia, un taller que me sirva para dar tal tema. Entonces eso nos fue a nosotros como cualificando, porque veíamos pues una necesidad básica de los maestros para ir actualizando sus desarrollos didácticos y pedagógicos. Esa es pues como la experiencia que nos quedó desde 1994, y por eso está la biblioteca Adida Confenalco concertada. Esa es más o menos breve la historia. Muy bien, ese es casi que para sembrar en este programa una historia precisamente de cómo se originó. Aquí estaba el bibliotecario, 27 años, bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia. ¿Qué nos puedes decir? Les quiero contar que en el año 1998 ingresé como bibliotecólogo a Adida, y la idea era pues organizar un poco pues la biblioteca. Eso fue en el 98, que Alonso ya lo estaba diciendo, que había un espacio físico, era más o menos pequeño,
donde había estaban los libros un poquito arrumados. La idea era ir clasificando todo este material e ir organizando, decir, no, esto sirve, no sirve, más o menos. Afortunadamente, y como Luis Alonso también lo dijo, ya se creó la necesidad de establecer un convenio con Confenalco, que era en ese momento líder, y lo sigue siendo, líder en cuanto al manejo de bibliotecas en Antioquia. Afortunadamente, entonces se crea ese convenio en el año 2001, y es cuando llega una persona, Alonso, ¿te acuerdas? Lina Pérez. Sí, Lina Pérez, bibliotecóloga muy especializada en bibliotecas de Confenalco, y ella nos ayuda a organizar, a mirar qué servía, qué no servía, y íbamos organizando en unas cajas revisteras que Luis Alonso nos había conseguido todo este material. Sí. Y allí ya íbamos, y habían muchas donaciones, Luis, había muchas donaciones, y luego ya las juntas directivas comenzaron a decir, bueno, la biblioteca necesita un rubro específico, ¿sí? Es más, dentro de este convenio, adherido a Confenalco, sí, se especificaba qué rubro debía de poner Confenalco y qué rubro debía poner la vida, ¿sí? Entonces, era paritario. La idea inicial era que fuera 50-50. 50% de una cantidad la ponía Confenalco y 50% lo ponía Dida. Sí. ¿Sí? Entonces, es así como comenzamos a recibir materiales de los maestros que decían, vea, yo quiero regalar este libro a biblioteca. Como donaciones. Obviamente, también como Luis Alonso también lo sabe, todo tampoco lo podíamos recibir, porque hay mucha gente que dona lo que ya no le sirve y lo que ya está, mejor dicho, desahuciado. Ahí llegamos a lo que consideramos en aquel entonces el descarte académico, investigativo y pedagógico. Certeramente habían libros que no cumplían con ese papel de alimentar el debate pedagógico, entonces por eso se descartaban. Y muchas cosas pues vías que no eran pues propias de una biblioteca, e incluso habían libros hasta de guerra, y entonces todos esos libros había que sacarlos de aquí, porque para aquella época también había mucho rezago todavía del Estatuto de Seguridad, había mucho problema con los sindicatos, e incluso Adida fue allanada 1 o 2 veces. Entonces también había que tener mucho cuidado con qué teníamos en la biblioteca, que no se fuera a prestar pues como a malas interpretaciones por parte de las políticas del Estado. Marxismo-leninismo. Sí. Alonso, una pregunta ahí adicional a lo que tú has expuesto. ¿Qué experiencia, proyecto, algo parecido, digo, en cuanto a biblioteca, desde un sindicato, existe o existió en FECO, digamos, a nivel nacional? Bueno, hay como 3 referentes. Uno es la ADE en Bogotá, 2 norte de Santander, y 3 pues Simana en Nariño. Simana en Nariño es como el que tiene un poquito más, algo más cercano a nosotros, tienen como una especie de centro de documentación. La ADE en Bogotá, desafortunadamente en uno de los cambios de juntas directivas, salieron de todo lo que tenían acumulado históricamente, y eso fue pues un perjuicio para la Asociación de Educadores de Bogotá, la ADE. Y casi todos pues los sindicatos filiales de FECODE tienen el correo pedagógico, unos con mayor desarrollo, otros con menos desarrollo, porque eso lo aprobó el Congreso de Bucaramanga en 1982, que todo lo que era comunicaciones de los sindicatos con sus bases en el ámbito pedagógico se llamaría así, correo pedagógico. Algunos lo hemos sostenido, como acá en Adida, que ya va para el número 62, 63, se ha sostenido hoy ya como revista. El primero que se sacó era una hoja tamaño carta, una sola hojita tamaño carta, y hoy gustosamente pues se puede decir Rubiel, Elgin Jiménez, que tenemos una revista ya producida por los propios maestros con sus interpretaciones, análisis, debates y comprensión de su práctica pedagógica. Yo quiero acotar algo ahí, Camilo, y es lo siguiente. La semana pasada
jueves y viernes de la semana pasada, hubo en Adida una reunión, una especie de reunión donde convergieron todos los presidentes, los secretarios, tesoreros y fiscales de todos los sindicatos a nivel nacional. Les quiero contar que toda esta gente, toda esta gama de representantes de la educación en Colombia, muchos de ellos estuvieron en la biblioteca, salieron maravillados de nuestro acervo bibliográfico, de la forma como teníamos la biblioteca organizada, del espacio tan bonito que manejábamos. A cada uno de ellos les pregunté que si tenían en su sindicato una biblioteca. Me dijeron no. La idea es coger como coger esta experiencia de ustedes e irlo a hacer a nuestro departamento. Entonces es algo muy positivo para nuestra biblioteca, que ha sido un referente a nivel nacional. Inclusive hablando hace tiempos con Jairo Arenas, que era en ese momento un directivo de FECODE, me decía que teníamos que organizar algo para que fuéramos a FECODE y miráramos y planeáramos cómo organizar la biblioteca. Pues desgraciadamente esto no se dio, pero sí, la idea es que muchos sindicatos quieren que la biblioteca de Adida sea un referente para ellos reorganizar su biblioteca. Muy bien, ese es un nicho prácticamente de experiencia de más de 20 años, pues prácticamente acumulados casi que poquita, como dice Alonso, de organización. Aquí tenemos a nuestro lado Carlos Enrique Mosquera, quien es parte viva de esa experiencia. Carlos, ¿cómo has visto tú desde tu condición docente? ¿Cómo has visto esta biblioteca? ¿Cómo la has disfrutado? ¿Cómo la has vivido en tu experiencia profesional? Primero que todo, me siento maravillado en este espacio al escuchar la historia de los huacales que nos comenta el compañero y también la experiencia que tiene Rubiel. Yo acotaría 3 cosas porque hay que reconocerlos. En el tema, ellos dos son los historiadores. Primero, veo una voluntad de unas cabezas visibles que hicieron posible esa biblioteca, lo que tenemos hoy, a partir de iniciativas concretas que obviamente nacen en el seno de la lucha sindical, pero poniéndole el énfasis en lo pedagógico, porque estamos hablando de la creación de la biblioteca. Entonces, una preocupación allí por la pedagogía, por la lectura, a partir de la necesidad de los maestros. Es decir, que la biblioteca en su momento se pensó como una casa para muchos maestros, pensando en su formación, que hoy está obviamente más organizada, más robustecida. Por lo tanto, ser herederos de ese trabajo que han hecho muchas personas me enorgullece. ¿Y por qué me enorgullece? Porque he consultado muchas bibliotecas y les digo la verdad, guardando las proporciones, los documentos que tienen esta biblioteca en términos de didáctica, pedagogía y evaluación no la tienen muchas bibliotecas y públicas y mucho menos privadas. Por eso yo considero que esta es mi casa, porque aquí vengo cada rato por libro para poder hacer mis pesquisas, inclusive para poder escribir mis propios textos. Bueno, es una vivencia y una experiencia desde un educador del 1278, que es la nueva generación de maestros intelectuales que hacen vivo la experiencia. Y precisamente esa es como la otra pregunta, que ya de alguna manera, Carlos, tú lo has planteado. ¿Qué ha pasado en estos años de funcionamiento? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, este proyecto? Porque es un proyecto de largo alcance, estratégico, casi que de los pocos sindicatos. Es decir, la importancia que ha tenido esta experiencia en la formación pedagógica. Tienen la palabra ustedes para que dialoguemos sobre ese Yo nivel, diría que de alguna manera Carlos dice que ha vivido esto de los libros, documentos, ha bebido de esta casi que única biblioteca que posibilita a un educador acercarse a sus temas
ya sea desde el área del conocimiento o bueno, en sus proyectos de profesionalización. ¿Tienen ustedes la palabra? ¿Quién inicia? Bueno, yo diría dos cosas. Uno, que ha sido pues bastante importante haber dado el salto cualitativo de solamente el texto a hacer unas reseñas pedagógicas en una base de datos que se puede consultar vía online. Parece que ese salto cualitativo que dio la biblioteca ha sido muy importante. Lo que pasa es que también hay que decirlo y hay que señalarlo autocríticamente. Nuestra página web no es propiamente alimentada permanentemente, como igual sucede con FECODE, que allí tenemos ya las 150 revistas de educación y cultura para ser consultadas, pero no hay pues como una preocupación permanente de estar alimentando cotidianamente, diariamente, esa base de datos para que los maestros no tengan la necesidad de venir físicamente a la biblioteca, sino que puedan hacer sus consultas online, ¿cierto? Que eso nos llevaría pues mucho más a hacer uso de esta iniciativa. Y lo otro, pues hace como 3 años atrás estuvimos también en FECODE, también estuvo por allá con FENALCO en Bogotá, tratar de organizar la Biblioteca Nacional, la de FECODE. Aspiramos que este año, que se va a hacer el tercer Congreso Pedagógico Nacional, logremos darle impulso a esa propuesta para armonizar un proyecto de biblioteca de corte nacional que ya no le sirva solamente a los educadores de Antioquia, sino que le sirva a los educadores del país y a los educadores de América Latina. En el proyecto está muy interesado el gobierno de México. Ustedes saben que ya el gobierno de México tiene pues un concepto mucho más diferente, y estamos pues como en esa vía de que en este tercer Congreso Pedagógico Nacional, que se realizará del 12 al 14 de noviembre de este año, podamos sacar adelante esta propuesta de construir ya una biblioteca vía online, vía base de datos, ya no tanto pues como en una sede física, sino que podamos contar con toda la virtualidad de cada una de las regiones que tiene el país para hacer una biblioteca de mayor peso en el orden nacional. Creo que ese salto cualitativo que le tocó a Rubiel mutar del libro escrito a las bases de datos vía online ha sido muy positivo para la biblioteca. Claro que sí, ha sido tan positivo para la biblioteca que les podemos contar que en este momento tenemos más de 20.000 materiales bibliográficos y todos ya estandarizados, organizados en la base de datos, digitalizados. Entonces es algo realmente que el magisterio antioqueño debe estar muy orgulloso por esto, y que bueno, la idea es seguir adelante en la tarea y en la lucha y darle muchas gracias a las diferentes juntas directivas que han estado, todas nos han apoyado en el proyecto bibliográfico, ninguna nos ha hecho el quite, todas han seguido, digamos, con el convenio de vida con FENALCO, que es muy importante que exista. Entonces nada, es volver otra vez a agradecer a la junta directiva y siempre que hay un rubro específico para las compras de este material bibliográfico. Entonces eso es algo muy importante. O sea, el nivel de, digamos, de organización, especialización, virtualización, casi que modernísimo de la biblioteca, puesta al servicio, bueno, de los que quieran consultar. Ahora, pues hay unos retos, pero ya miraremos, por ejemplo, lo que menciona Alonso, o sea, el congreso que se va a realizar en noviembre. En noviembre es un reto que va a implicar a los delegados. No sé, pues ahí el nivel de participación. Sí, se está haciendo realmente. En estos días ha de llegar a cada sindicato filial la circular pedagógica, estableciendo pues los criterios y la participación para este tercer congreso pedagógico. Yo quisiera devolverme un momentico con Rubiel para que él también nos cuente cosas que ha hecho la biblioteca que me parece que es muy interesante: el taller de escritores, las exposiciones, el banquete literario. Son cosas que, Rubiel, cuéntele a la audiencia
esas experiencias que son muy positivas para que los maestros alimenten la capacidad de escritura y su capacidad de lectura frente a la biblioteca. Claro que sí, Alonso. Les queremos decir a todos que nuestra biblioteca, fuera después de que tenemos normalmente los préstamos de material bibliográfico para todos los maestros, adicionalmente tenemos unas actividades específicas. Y esas actividades, por ejemplo, hay una muy importante que se llama Taller de Lectura y Escritura. Este taller se dicta los sábados, cada segundo y cuarto sábado de mes. Es con el escritor, maestro y periodista Reinaldo Spitaleta. Entonces, les queremos decir que es un taller muy ganador, que más o menos están viniendo al taller unos 30 maestros. Entonces, les queremos pues dar como la bienvenida a los que quieran estar permanentemente pues, en este taller. Hay otra actividad que se llama Miércoles de Escritores. Esta actividad Miércoles de Escritores se realiza el segundo miércoles de cada mes. Es una actividad donde el maestro que tenga una obra y la quiera dar a conocer, que tenga un libro escrito y lo quiera dar a conocer, lo puede hacer en la biblioteca. Entonces le organizamos la biblioteca queda como un pequeño teatro donde lo vamos a lo transmitimos por YouTube y también pues en las diferentes redes de nosotros invitamos a las diferentes personas para que estén en este lanzamiento del libro. Entonces es algo también muy llamativo, es algo muy importante. En este momento imagínense que yo creo que ya tenemos para el otro año, o sea, ya hay gente que está en lista de espera. Está en lista de espera. Entonces ha sido algo también muy positivo. Claro. Hay muchos maestros que escriben. Entonces, tanto de poesía, de matemáticas, de español, de todas las áreas de conocimiento, hay maestros que escriben. Entonces, una invitación muy importante a que se acerquen a la biblioteca y se agenden con nosotros. Hay otra actividad que se llama taller de celular. Taller de celular, uso y manejo del celular. Esta actividad se hace los martes y los jueves a las 2:30 de la tarde. Es para aquellos maestros que poco manejan el celular y aquí les enseñan a cositas muy específicas de cómo manejarlo. Entonces, también es bastante ganador. Vienen también algunos maestros activos, pero la mayoría sí son maestros jubilados. Los maestros jubilados vienen mucho a esta actividad. Entonces, bueno, es otra actividad que hacemos desde la biblioteca. Muy bien. Igualmente está el banquete literario, que regularmente se hace a finalizar el año, donde se convoca a la base docente a que vengan a disfrutar de la lectura de poesía y alimentarse de poesía, justamente. E incluso, pues, a raíz de la muerte de la compañera Mara Agudelo, se ha creado pues la sala de lectura Mara Agudelo para reivindicar a la compañera de Maceo, Antioquia, que le aportó bastante a la lucha sindical. Es muy poetisa, tiene varios libros, así como Heliodoro Rojas, que también hace muchos años lo asesinaron y que ha dejado pues su legado escrito en la biblioteca. Entonces ahí vamos haciendo y construyendo cosas novedosas, e incluso a Rubiel también se le quedó en el tintero que podemos hacer visitas a los colegios, o los colegios nos pueden visitar todos los maestros de una institución educativa pueden venir a la biblioteca, se les enseña a manejar la base de datos, las consultas online, todo esto, o podemos ir a llevar los banquetes literarios a las instituciones educativas que a bien tenga pues abrirnos los espacios, sobre todo en esas semanas institucionales. Muy bien. Qué pena, voy a contar algo ahí, es que nuestra promotora de lectura, Ana María Vargas, la tenemos desde el año pasado, ha sido muy activa en este sentido y ha visitado muchos establecimientos educativos haciendo talleres de lectura tanto para los maestros como para todos los estudiantes. Y también, como lo acaba de decir Luis Alonso, pues en nuestra biblioteca desde el año pasado, desde hace como 2 o 3 años, estamos recibiendo
A los maestros que quieran visitar la biblioteca, les hacemos una visita guiada por toda la biblioteca y adicionalmente les hacemos un taller de lectura con nuestra promotora. Entonces, es una invitación a que nos digan si tenemos que ir al colegio o ellos vienen y nos visitan también a nosotros. Si no, la montaña viene hacia mí, yo voy a la Obviamente. montaña. Qué bien. Carlos, tú desde tu vivencia, ¿cómo has vivido esta experiencia en la biblioteca? Mira, ha sido una experiencia muy chévere. Cuando escucho que usted nombra esa cantidad de actividades, yo digo, aquí lo que hay es diversidad de formación. Formación para maestros, pero también formación para los hijos de maestros, conforme a un listado de actividades que usted la han enunciado, pero voy nuevamente a retomarlas. Saltar del texto a toda la recopilación que hay online. También hay espacio para grupos de estudio, eventos artísticos y poemas. He estado en estos eventos, chévere, eso parece una fiesta, por eso el término banquete literario. Pero también el espacio para niños, ¿no? Los niños pueden venir, hay talleres para lectura y escritura de los niños y sobre todo lanzamiento de libros donde está el espacio para los escritores. Pues este suscrito ha hecho uso de ese espacio justamente en pandemia. Hace poquito, con el último libro que saqué, Poemas y Piropos, se abrió el espacio, pero la biblioteca de Copacabana me pidió el favor que les colaborara justamente para poder proyectar la biblioteca. Pero ese es un espacio muy bacano, porque eso lo que evidencia es que los profesores efectivamente escriben. Son intelectuales de la educación, retomando todo ese legado que nos dejó el movimiento pedagógico colombiano, que instala al maestro como un intelectual emancipado. Podemos también mencionar la visita a los colegios, como ya dijo Rubiel, y yo resumiría con dos cosas. Primero, que esto evidencia que la biblioteca es guardiana de un acervo cultural, de un capital cultural, y yo creo que lo puedo resumir, si usted me permite, leer este texto, Elogio de la Educación, de Mario Vargas Llosa, que justamente le hace apología a la biblioteca. Entonces dice Mario Vargas Llosa: una biblioteca es un lugar que nos permite viajar, salir del mundo en el que vivimos y trasladarnos a otro mundo de gente, de otras razas, otras creencias, otras costumbres, otras tradiciones, y descubrir de esta manera la maravillosa variedad y diversidad del mundo en que vivimos. Pero también nada más cruzarnos esa especie multicolor de la diversidad y la variedad de los seres humanos. Descubrir ese denominador común de la especie, que las mujeres y los hombres somos esencialmente idénticos. Una biblioteca nos ayuda a vencer los retos, los prejuicios, la ignorancia inevitablemente que crea en nosotros frente al otro, a quien ahora otros dioses, practica otras costumbres, tiene una piel, una lengua distinta a la nuestra. Nada como una biblioteca para romper las fronteras, para descubrir las precarias, las superficiales, cosas que el hombre no ve en el otro y que lo rechaza. Por eso yo digo que esta biblioteca realmente es un espacio de encuentro con el otro, pero también con el pasado, porque nos cuenta lo que ha hecho el sindicato, el legado que ha dejado, y fundamentalmente nos humaniza, nos hace sensibles. Así que por eso digo que es guardián de la pedagogía. Muy bien. Eso nos plantea, pues, de alguna manera, retos. Así como en la historia la Biblioteca de Alejandría, allá en la cultura griega, quedó como parte de ese acervo de compilación, escrituras en sus formas, por supuesto, de esa época, como biblioteca de Alejandría, un epicentro del acumulado, bueno, para esa época. Hoy tenemos seguramente muchas bibliotecas, pero en el caso en que estamos acá intentando cerrar un poco, si quiere, este encuentro conversatorio desde nuestro sindicato, mirar proyecciones. Estos minutos que nos quede del programa sea como para pensar en las proyecciones que nos queden
bueno, a 1, 2, 3, 4 años más en acumular experiencias y proyecciones locales, quiero decir, para las regiones, las subregiones de Antioquia, cómo llegaría la biblioteca, cómo se articula. Ustedes han planteado un proyecto nacional de biblioteca vía FECODE, en fin, propuestas muy innovadoras, proyectivas de este acumulado de experiencias. ¿Tienen ustedes la palabra? Sí, mire, con respecto a esa pregunta, les quiero contar que con nuestra promotora de lectura estamos llegando a las regiones. Hace más o menos 2-3 meses Ana María Vargas estuvo en Urabá, porque nos pidieron que fuéramos a hacer un programa especial allá, unos programas de lectura, y ya, entonces, con disponibilidad de la biblioteca, ya ella estuvo haciendo su programa. Entonces, ya ha estado en varias, estuvo en Urabá, estuvo en Santa Rosa de Osos, creo, estuvo en varios municipios. Entonces, ahí se ve que la biblioteca pues se está echando hacia las regiones. Hacia las regiones, que es muy importante, pues, porque nos dicen que todo centralizado. Entonces, no, la idea es descentralizar la biblioteca. Y otra cosa es que la idea es también adquirir material bibliográfico digital, para que por medio de internet llegue a esta región. De hecho, hay una base de datos que básicamente es de Confenalco, pero como somos adscritos a Confenalco, nosotros la podemos utilizar. Entonces el magisterio antioqueño directamente lo utiliza. Entonces, afiliado, que esté afiliado pues a DIDA y a Confenalco. Entonces la pueden utilizar, y desde las regiones se están utilizando este material. Eso es algo muy importante. Yo quiero de una vez, antes de que se me olvide, por ejemplo, contarles de que en octubre vamos a celebrar los 25 años de la biblioteca, ¿sí? Entonces va a haber una programación especial. Estamos hablando estos días con el secretario de Asuntos Pedagógicos, Aaron Ibargüen, y queremos que sea en una semana, hacerlo los 5 días o 6 días de la semana, hacer programación especial de la biblioteca por los 25 años que estamos cumpliendo del convenio. Entonces, una invitación especial. Luego ya les decimos, estamos planeando apenas, entonces después ya les decimos las fechas específicas. Bueno, aquí, Carlos. Bueno, a mí particularmente la idea de descentralizar la biblioteca me parece fundamental, porque es llegar a los profesores en las regiones. Me acuerdo que en el 2015 justamente terminé la maestría con apoyo a los materiales de la biblioteca, y para venir de Puerto Nare acá era una odisea, realmente era una odisea. Ahora las carreteras están muy buenas, pero en ese entonces yo me acuerdo, Rubiel, que varios de los libros que me prestaste, como ya estaba venciéndose el tiempo de retorno, me tocó enviarlos por servicio certificado. Aquí llegaron los libros para cumplir con el tiempo de permanencia que requería. Muy responsable usted, claro, Carlos. Que eso, o sea, que la biblioteca llegue a las regiones, le informe a los profesores la variedad de libros especializados que tienen, es fundamental. Claro que sí. Pero también acoto lo siguiente: no solamente esta biblioteca ha sido mi casa para terminar la maestría, también lo fue para el doctorado, estando en Titiribí, y también para el postdoctorado. Me acuerdo, ese libro que me prestaste de Roland Barthes, Lo Obvio y lo Obtuso, me aclaró el panorama de la tesis. Fundamental. Entonces, la verdad, esta biblioteca ha sido mi casa. Bueno. Termino con algo. El salto cualitativo que se dio de carnetización, antes de cobrar la carnetización, a tener hoy ya el derecho de que todo el que se afilia la pueda usar, fue un salto cualitativo muy importante. Es decir, el conocimiento en la biblioteca y el uso de la biblioteca también se ha democratizado. De hecho, pues hay que agradecerle también en aquel entonces a Gabriel Jaime Arango en Confenalco, que nos ayudó pues a construir este proyecto. Hoy él está por allá en una universidad muy prestigiosa de esta ciudad, y hay que mencionarlo porque él nos colaboró, nos agradeció esa intencionalidad. Yo sigo creyendo que los textos físicos no se van a acabar nunca,
pienso que son la puerta de entrada al conocimiento, a la liberación del ser humano, pero también nos tenemos que preparar para el futuro, libros online, trabajos en línea, mucha virtualidad, mucho trabajo híbrido, pero allí la biblioteca de todas formas seguirá siendo un referente para la formación de los nuevos maestros de esta ciudad y de este país. Muy bien. Yo quiero acotar otra cosita muy importante, y es que te has preguntado qué son las IA y cómo explorarlas desde la biblioteca. Les quiero contar que desde la biblioteca se creó, y con Confenalco obviamente, se creó un laboratorio de la pregunta. Es un laboratorio sobre inteligencias artificiales. El lanzamiento fue el pasado 30 de julio, tuvimos muy buena acogida, y les quiero contar a los maestros antioqueños que tendremos otros 2 talleres el 13 y el 28 de agosto a las 3 p.m. sobre inteligencia artificial. Nos tenemos que meter en este ámbito, pues aunque nos dé mucho miedo, pero nos tenemos que meter a ver cómo van a ser las cosas a futuro. Entonces, es una invitación muy especial. Bueno, creo que vamos cerrando el programa, Pedagogía al Aire, con un tema extraordinario que hemos abordado hoy, desde experiencias, desde formación, desde proyección, para que este acumulado de más de 20 años del acuerdo Biblioteca Adida Confenalco siga proyectándose en condiciones de unos retos, de unos proyectos que mantengan este acumulado en las nuevas condiciones, seguramente la inteligencia artificial, pero sin negar esa base de oler el libro, tocarlo, vivenciarlo, decir, lo tengo en mis manos, día, noche, tarde, mañana, me voy para el paseo, etcétera. Es decir, que sea parte de la vivencia en la superación, digamos, para la vida y, por supuesto, para su formación profesional, como educador, como intelectual de la pedagogía, y seguramente esperemos más proyectos, ya sea vía Educación y Cultura, digo la revista Educación y Cultura, que ese es un acumulado que hay que mantener desde los educadores en los territorios, en las distintas experiencias y vivencias, en el aula, en el territorio, en su formación académica. Es decir, que se sienta en vivo y en directo este acumulado de experiencia, y ojalá lo que se planteó acá, que FECODE organice una biblioteca, bueno, en condiciones postmodernas, si se pueden hablar, desde la inteligencia artificial, y seguramente allá habrá un espacio, ojalá en la sede de FECODE, igual al de aquí, a la que tenemos acá en la biblioteca Adida, como un espacio organizado, especializado, con muchas aperturas, muchas posibilidades para el aula, para el profe en el aula, en el colegio, en la institución. Es decir, estamos entonces ante retos, desafíos. Muchas gracias a los invitados, nada más y nada menos al creador de esta experiencia que está aquí, Alonso. De verdad que es un agradecimiento desde lo más profundo del ser activo, todavía siendo pensionado, tanto él como yo, estemos aquí compartiendo esta experiencia y proyectándola, y con un colega que está acá del área de ciencias sociales de la nueva generación del 1278, que me dice, pues me falta mucho, y bueno, aquí vamos todavía aportando, y a nuestro compañero que nos ha dado toda su experiencia como bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, que Rubiel, yo sé que ojalá te jubiles en la biblioteca. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta una próxima ocasión del programa Pedagogía al Aire, que estaremos realizando próximamente con nuevos temas, y tenemos una agenda hasta el próximo año. Muchas gracias. Hasta pronto. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.